Aló, buenas noches a todos. Buenas noches, Magister. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Magíster. Buenas noches a todos. Ok, me alegra que estamos realmente un buen número presentes como para poder comenzar esta sesión de manera pronta. Lo primero, como siempre, es, como les dije en un inicio, desearía que esta clase fuera de mayor participación, de mayor intercambio de criterios e ideas, más allá de todos los conceptos que estamos brindando sobre este tema de gestión de carteras y como han visto, podría, para quienes han ido investigando, podría ir convirtiéndose en un tema bastante complejo. De hecho, gestión de carteras de por sí en algún centro de estudios ya es una especialidad interna. En el mejor de los casos es casi un curso semestral. Sin embargo, aquí estamos tratando de dar los conceptos de manera más resumida posible de los puntos más importantes que se tocan dentro de todo el universo que es gestión de carteras. Es un tema muy grande, muy amplio, por lo que siempre digo, en lo que les he ido seleccionando para darles a ustedes, me imagino que también surgen dudas, criterios o comentarios que tal vez quisieran compartir en clase antes de que empecemos los tópicos que tenemos para hoy, que también los vamos a llevar con un poco más de práctica, si ustedes quieren, ¿no? Vamos a ver un poco más de formas de cómo aplicar los conceptos en cálculos, en Excel y todo ello, que también existen modelos, ¿no? Entonces, abierto primero, antes de que empecemos hacia la clase en sí. ¿Ninguna duda? ¿Ningún comentario adicional? Ok. Dentro de lo que también he recibido algunos mensajes vía WhatsApp internamente, tenía dos comentarios, dudas, consultas de dos personas entre ustedes que hacían. Uno era sobre la opinión del presidente sobre que no hay fondos de la gestora, ¿no? Que indicó en esta semana, que imagino han debido escuchar todos ustedes, justamente porque en esta semana, eh, para hacer la tarea que tienen entrega el día de hoy, han debido estar tratando de leer y analizar todo lo que se refiere a inversiones de la gestora. Evidentemente, tal vez no ha sido la forma correcta de explicar o de expresar de que no hay fondos de la gestora, porque si fuera así, pues sería uno contra toda ley, toda normativa que está regulada, que también vamos a ver hoy día la normativa existente en nuestro país, estaría contra toda normativa de que no exista fondos. Dos, existiría el potencial riesgo de que el, el pago a quienes hemos aportado durante mucho tiempo para recibir una jubilación en la gestora o para los jubilados o para cualquier sector se estarían limitando, lo cual evidentemente existe toda una normativa que se ha cumplido. Tal vez en el tema de lo que se puede hablar sobre la gestora y las obligaciones de inversión. Las obligaciones de inversión que hace la gestora se refiere a lo que antes manejaba las AFPs como inversión, que es el tema de nuestra clase, ¿no? La gestora evidentemente hace el pago de otro tipo de obligaciones, si ustedes quieren, obligaciones contraídas por el Estado, como lo que se conocía antes como el bono dignidad y otro tipo de erogaciones. Sin embargo, ello no está dentro del marco de inversiones. Entonces, lo que se podría argumentar sobre este manejo, que imagino lo han visto ustedes dentro del análisis que han hecho para la presentación de hoy sobre la gestora, es la asignación porcentual de los fondos de inversión en el Estado como parte de su portafolio de cartera en el Estado. Si bien existe una normativa donde se establecen montos mínimos para la colocación dentro de lo que es el Tesoro General de la Nación, la emisión de los bonos que emite el Estado, la ampliación de estos o la colocación en otra forma de inversión realizada por la gestora es justamente lo que
entiendo, van a haber expresado en la asignación que tienen para el día de hoy. Entonces, un poco ahí la corrección es que no es que existen, o sea, no es que los fondos han desaparecido, porque sí, uno, que los montos son extraordinariamente altos para pensar que ha habido una desviación de fondos de la gestora, o dos, una colocación íntegramente en el Estado. Entonces, esa era la pregunta uno, sobre la realidad nacional, que sí en el Estado, y la pregunta dos, sobre el tema de cuál es la afectación en las inversiones y en lo que está relacionado todo con lo que es el dólar, si ustedes quieren, en las cifras referenciales, más o menos así estaba planteada la pregunta en WhatsApp, en las cifras referenciales que marcaba el Banco Central sobre lo que ha venido haciendo a partir de esta semana. Entonces, ¿cómo afectan eso las inversiones, dado que son cifras referenciales? No es el tipo oficial de cambio que ha variado, no existe una variación del tipo de cambio existente, que hasta la fecha lo tenemos como un congelado, que son bastantes años que lo tenemos como congelado, no ha habido una variación en ello, y tampoco hablamos de un establecimiento de lo que sería el tipo de cambio fluctuante paralelo, ¿no? Que es lo que se maneja tanto en las plataformas virtuales como en la calle, ¿no? En el día a día, que es más paralelo. Entonces, acá un poco viene el tema que es lo que quiero tener, abrir un poco el debate, de los que la mayoría de ustedes sí son financieros, la mayoría, no todos. Los montos, para explicar lo que ustedes ya han podido ver afuera, los montos referenciales que publica el Banco Central en sus límites máximos y mínimos son todas las operaciones que los bancos realizan de manera oficial. Los bancos, evidentemente, no van a adquirir del mercado un dólar a 6,96, ni tampoco van a transar en ese mismo precio cuando ellos hacen comercio internacional con sus clientes. Entonces, realizan una operación de compra y venta de divisas, pero en forma mayoritaria. No se refiere a la persona que va y quiere cambiar $100 para sus gastos personales, lo cual no se puede utilizar ese margen. Esa suma de operaciones diarias que se realizan en el Banco Central, que están, al ser del sistema financiero bancario, están registradas en el Banco Central por regulación. El Banco Central toma esa información y nos emite los promedios diarios de ese tipo de movimientos, que sí es un parámetro referencial. No es exactamente el dólar paralelo ni el dólar virtual, el USDT, que todo el mundo lo puede consultar en Binance o en cualquier plataforma. Sin embargo, nos da un interesante parámetro. Ok, comprendida esa parte de por qué se maneja y cómo esto afecta a la parte de inversiones, porque evidentemente no podemos escapar de que el dólar sigue siendo una moneda como punto de referencia para inversiones tanto a nivel local como para inversiones a nivel internacional, cuando uno lo hace vía compra de acciones, vía plataformas, etcétera, etcétera. Entonces es una forma de manejar un punto referencial. La pregunta con la que quiero abrir la charla de hoy, sobre este tema de lo que me mandaron ustedes por WhatsApp, y me voy a permitir pedir su opinión, es si hay una definición de estadística, llamemos así, estadística sobre las operaciones que está manejando el Banco Central, registrando las operaciones que realiza el sistema financiero en el Banco Central, que es un punto de referencia sobre el dólar paralelo. Entonces, ¿cómo se rige la fluctuación del dólar paralelo? A ver, ¿me podría tal vez contestar? Ramiro Poma está presente. Sí, Magister. ¿Qué criterio tiene? Como les digo nuevamente, aquí no es examen, es participación, debate, ¿no? Y que estén presentes, por favor. Ramiro, ¿qué criterio tiene respecto de cómo fluctúa, cuáles son los criterios de fluctuación del paralelo respecto a lo que ha sacado en esta semana, desde nuestra última clase a hoy, el Banco Central?
Si bien no hay un efecto directo a lo que es el área formal, yo lo que he visto en el área informal tiene más repercusión, ¿no? Esto de la fluctuación, ya que obliga o logra que la tendencia sea similar, ¿no? O sea que ahora mismo hemos visto que ha bajado también el dólar en lo que es USDT y también en lo que es tipos de cambio paralelo, ¿no? Que se maneja en el mercado negro, si se puede decir, ¿no? Y donde se ha ido, están en una idea a la baja, ¿no? Entonces, pienso que más o menos ese es el efecto, ¿no? Que causa, pero también considerando lo que es el área formal, eh, habría que ver, ¿no? Porque ahí se manifestaba que más o menos, como están trabajando bajo comisiones con los mercados formales, entonces más o menos tenía relación, ¿no? La idea que había planteado el gobierno, ¿no? Correcto. Ok, gracias Ramiro por su criterio. Está bien, evidentemente, como indica, hay una afectación de esta publicación de datos porque el mercado paralelo se ha visto disminuido. Ustedes lo pueden ver en los históricos de las plataformas virtuales por las cuales sí ha habido una disminución y debería tal vez la tendencia, aunque... Pero, a ver, para complementar a ello, no sé, Marisol tal vez nos pueda indicar que a su criterio, ¿cuáles son las variables que afectan la fluctuación del paralelo? Nos olvidamos un poquito de lo del Banco Central. A su criterio, las variables que afectan la fluctuación del paralelo. Marisol. Ok. Ausente. Está Cari Anahi. Está Cari Anahi, Anaí García. Tampoco está presente. Por si acaso tenemos la participación del académico de la parte de supervisión de ESAM y quisiera por favor que se tome en cuenta no solo la no participación, sino realmente la ausencia de ciertos estudiantes que son llamados de forma aleatoria, ¿no? Perfecto. Juliana, ¿nos puede tal vez colaborar con esta etapa? Licenciado, ¿me escucha? Sí, Juliana, no sé si escuchó la pregunta. ¿Me podría volver a reiterar? No, ¿Aló? Ay. Juliana. Aló, Juliana. licenciado. Sí, Disculpe, por ¿me podría favor. volver a reiterar la pregunta? Sí, era solamente el último criterio sobre los elementos que usted considera que son participativos en la fluctuación del dólar paralelo en Bolivia. Dicen. Ok, Juliana creo que tiene un serio problema de red. Vamos a pasar, por lo menos está intentando estar presente, pero creo que tiene algún problema de red, ¿no? Jenny, la misma pregunta, por favor. Jenny García. Perfecto. Jenny García no está presente, ¿no? De acuerdo. Ya que no tenemos las últimas respuestas, está asombroso el número de ausentes el día de hoy. Florentino, la última intervención y debemos empezar al material que tenemos preparado para hoy. Florentino. Buenas noches.
Bueno, acabo de incorporarme, pero lo que ha preguntado es los motivos de las fluctuaciones del cambio Sí, del valor, del tipo de cambio del dólar, ¿no? Bueno, básicamente ha sido por varios, entiendo, por varios factores desde el anterior gobierno, que había una escasez de divisas, de dólar, que ha originado un incremento en el tipo de cambio por la caída de las exportaciones, principalmente de los hidrocarburos, probablemente una especie de, probablemente digo, porque también una fuga de dólares hacia bancos del exterior, porque probablemente la cotización era mejor, más atractiva en los países vecinos, pero también ha bajado posteriormente cuando ya ha ingresado el nuevo gobierno, había una expectativa favorable y bueno, eso ha mejorado, se ha estabilizado un poco, ha llegado al extremo entiendo que estaba ya en 20 bolivianos, entiendo que ahora está en un promedio de 10 o 11 bolivianos, entonces, pero esto aún todavía sigue siendo latente, ¿no? Porque no se ha superado, dado que la inyección de la moneda extranjera en Bolivia todavía sigue siendo una situación que está ocasionando que el tipo de cambio actual, digamos, no hay la liquidez suficiente de la divisa extranjera. Entonces, todavía estamos en la incertidumbre, ¿no? Porque esto va a ser lento, dadas las medidas que haga el gobierno. Entonces, esperemos que mejore la situación, porque evidentemente va a cambiar cuando haya liquidez, cuando se estabilice, cuando la gente pueda retirar sus ahorros en dólares. Entonces, eso esperemos todos, digamos, en adelante, ¿no? de acuerdo, está bien. Perfecto, son los criterios mencionados, son adecuados. Sin embargo, el tema que quiero añadir hoy, y es por eso esta parte introductoria para poder ver los temas de inversión, es que existe un efecto que es en este caso sí se puede hablar de una especulación, que la especulación no siempre es una subida de precios hacia arriba, puede ser una especulación negativa, como estamos viendo, la especulación en el sentido de que ha bajado el precio, aparte de las variables mencionadas que todos conocemos, balanza comercial, baja de reservas, exportaciones, importaciones, etcétera, e incluso una variable que es un tanto difícil o muy difícil de medir, que es el flujo de divisas, de dólares informales. Sabemos, es innegable que existe un flujo de divisas por el narcotráfico en nuestro país, pero no es medible. No pasa por el Banco Central, no pasa por el sistema bancario. Entonces, existe un flujo de divisas y en el otro sentido también existe un flujo de divisas, si bien nosotros, si ustedes quieren, exportamos eso para una obtención de dólares, también importamos productos de consumo por contrabando, lo cual también es algo que está fuera del mercado. Lo vamos a ver en un concepto, es el OTC, es over the counter, que no se puede medir, se puede calcular, pero no medir con precisión. Existen otras variables. Existe la variable que es de la opinión del sector interviniente en ese manejo financiero, que puede variar. Ustedes han debido saber que pueden haber incluso corridas bancarias, movimientos de un banco e incluso el manejo de cambios en las preferencias de inversión simplemente por comentarios, por difusión de información no formal transmitida de una manera irregular. Y esto no se da en nuestro país, se puede dar en muchos países, países avanzados, donde una opinión de alguna persona o un criterio generalizado puede provocar caídas en las acciones, puede provocar movidas. El ejemplo claro que conversamos en la anterior clase era cómo podía variar las acciones de empresas como Tesla simplemente por discusiones que existen entre dos personas, o cómo pueden subir o bajar simplemente a veces hasta por temas de orden personal. Entonces, ese tipo de efectos no son medidos por indicadores de exportaciones e importaciones. El efecto, ¿a dónde voy con ese punto que afecta a temas de inversión? El efecto más interesante que ha ocurrido con
volvemos a la publicación del Banco Central, es que al publicarse datos aún de menor cuantía, referenciales, el dólar vuelve a bajar. ¿Por qué? Porque ha sido mantenido en niveles altos y cuando, como bien mencionaba previamente su compañero Florentino, ha podido llegar a niveles pico de hasta 20 bolivianos o muy cercanos a ello, pues no era porque en esa semana simplemente ha habido una variación de exportaciones, importaciones o una variación en nuestra balanza o en créditos o en líneas, no, no es que ha habido ninguna variación en una semana, en unos días, cuando ha habido esas subidas de picos, si ustedes pueden acceder a informaciones históricas. Simplemente es por un rumor, porque se dice, no, va a haber, que sea está habiendo una línea de gobierno hacia este lado o va a desaparecer el dólar o está habiendo un rumor de golpe de Estado, hablamos de la época preeleccionaria, o aquello, inmediatamente la gente, la población se basa en ese criterio. Ese criterio que quiero mencionarles, que no está académicamente instrumentado, afecta no solamente a una variable como el tipo cambiario, pero también afecta grandemente a las inversiones. Cuando en empresas de mercado abierto se puede decir que no, ha habido una explosión en la fábrica central de Amazon y está habiendo un problema legal con el dueño, inmediatamente las acciones caen por uno u otro motivo que no son netamente académicos. Entonces, ese aspecto quería tocarlo como primer punto sobre las variaciones en las inversiones que pueden no estar basadas en elementos enteramente, si ustedes quieren, de manejo académico, de manejo formal respecto a las variables que nosotros estamos manejando, ¿no? Esa parte, por favor, tómenla en cuenta para cuando tenga que hacer cálculos de presiones y hay una variable que nos la maneja. Ok, voy a compartir con ustedes, ya entrando en la parte sí académica, voy a compartir con ustedes, permítanme, la presentación para el día de hoy. Ok, ¿se la ve para todos? Sí, ¿aló? ¿Se puede ver la presentación? Sí, ya se la ve. Gracias. Si las respuestas son, tal vez por la distancia, son un poco más lentas, pero gracias. Entonces, tenemos la presentación de hoy en nuestro módulo de gestión de carteras de inversión en nuestra clase 3 del día 4 de diciembre. Ok, a la vez de analizar, hoy día vamos a ver un poco ya de números, de cifras, de cómo se hacen cálculos de fórmulas y el manejo que está relacionado con ello. Vamos a utilizar alguna hoja Excel que nos va a permitir facilitar y que son plantillas de Excel estándar que ustedes pueden encontrar en cualquier sitio web, o sea, no es nada novedoso. Sin embargo, también voy a subir las hojas de trabajo que vamos a realizar el día de hoy para que ustedes puedan consultar y puedan realizar sus ejercicios, los voy a subir a la plataforma. Ok, el coeficiente beta, que es algo así dentro del ámbito financiero, no necesita más nombres. Como dice la definición, grado de variabilidad de la rentabilidad. Ese es el punto. ¿Cuánto varía la rentabilidad? Y perdón, nosotros comparamos respecto a un indicador que es el mercado promedio. El mercado promedio para nosotros siempre nos da un indicador de cómo se está comportando. El indicador del mercado promedio normalmente se lo va a sesgar, se lo va a manejar a tipos de mercado. Si nosotros estamos haciendo una inversión en alguna empresa de orden energético, pues nos vamos a ver a todas las empresas de energético. Esa es una clasificación que podría ser por tipo de empresa en la que estamos invirtiendo.
puede haber una clasificación geográfica. Si vamos a emitir una empresa en Santa Cruz, en el oriente, pues vamos a tratar de comparar con ese tipo de empresas, etcétera, etcétera. En el ámbito internacional, a las clasificaciones pueden ir hasta por clasificación de rango de empresas. Entonces uno dice, voy a comparar cómo está mi inversión en comparación a las S&P 500. Uno dice, ¿cuánto puedo comprarme con ese grupo, etcétera? Entonces, este coeficiente beta, que nos va a medir cómo puede variar, cómo se puede comparar la inversión que estamos haciendo, es respecto al mercado. Por eso lo puse entre comillas, es el mercado que ustedes vayan a definir. Sí se utiliza bastante este indicador, no quiere decir que sea el único, vamos a ver que nosotros hacemos 2 o 3 indicadores hoy día, pero existen muchos más, pueden existir hasta indicadores personalizados a lo que uno quiere medir para calcular el riesgo de una inversión. Hemos explicado el concepto de riesgo sistemático, la anterior clase, ¿verdad? A ver, solo para ver que estamos todos participando de la clase, alguien de los que está presente, ojalá, tal como Junior Rudy, nos puede hacer recuerdo el riesgo sistemático. ¿Se acuerdan? Hemos visto riesgo sistemático y asistemático. Junior. Oh, no. Perfecto. Freddy sí debe estar presente. Hoy día tenemos bastantes ausentes, les debo hacer notar, por favor, y está grabado esto en clase, ¿no? En el video. Freddy, ¿nos puede hacer el recuerdo del riesgo sistemático? Magíster, buenas noches. Buenas noches. Habíamos mencionado que el riesgo sistemático es el riesgo inherente, en realidad, a la actividad que se está analizando, ¿no? De acuerdo, perfecto, suficiente. Permite anotar, Freddy, positivo, de acuerdo. Exacto, ¿no? Porque hemos visto que hay otro riesgo, que es el riesgo que está fuera de lo que nosotros podemos controlar, que este riesgo se maneja dentro del mercado y el índice puede ser manejable. Estos riesgos sistemáticos y asistemático o general es lo que se puede manejar cuando uno diversifica carteras. El otro tipo de riesgo, cuando nosotros hablamos de un riesgo genérico, es cuando, independientemente de la diversificación que hagamos, no se pueda manejar. Ok. Entonces, diversificación. Antes de entrar a este concepto, permítanme correcto, cesar esa sesión, ya que en la anterior clase, si recuerdan, en la anterior clase estábamos viendo justamente la parte de, al acabar la clase, la parte de riesgos y la parte de cómo se puede manejar la diversificación. Hablamos justamente, a la hora de un riesgo sistemático, la diversificación. A la hora de diversificación es, como habíamos visto anteriormente, cómo podemos agarrar en la construcción de las carteras y poner en diferentes porcentajes, diferentes proporciones la asignación de los activos que tengamos. Habíamos visto que era por objetivos, por selección de inversiones, etc. Sin embargo, una parte donde también se puede hacer la diversificación es con el uso de instrumentos financieros derivados. Me voy a permitir ponerlos en pantalla. Ok. Siempre les pregunto sobre el tema de la presentación para ver que todos estamos dentro de la misma diapositiva. ¿Estamos con instrumentos financieros derivados todos? ¿Sí? Sí, se ve bien. Perfecto. Gracias. Entonces, hablamos de diversificación. Hablamos en esta clase de gestión de carteras de inversión y algunos conceptos importantes es justamente los instrumentos financieros derivados. Se llama así porque hay una dependencia sobre la fluctuación
La fluctuación se da en todo tipo de inversiones. Puede haber fluctuación en las tasas de interés, en las materias primas, en lo que importamos para la producción dentro de una compañía. Puede haber fluctuación. Acuérdense de lo que ha ocurrido con el colapso del ámbito financiero en la construcción, incluso en Europa, cuando ha habido una subida del fierro, el año 2009, me parece. Y ese tipo de variaciones. Tasas de interés pueden variar. Hemos comentado ya en clase también sobre cómo la tasa de interés se maneja como un aliciente hacia la inversión o también un factor para descender el nivel de inversiones, lo hemos sentado porque la tasa de interés está relacionada con el sistema financiero bancario y el sistema financiero bancario está íntimamente relacionado con el nivel de créditos que se utilizan para las inversiones. Entonces, otro tipo de casos. Y lo que hemos mencionado al iniciar la clase, también la parte de tipos de cambio. Los instrumentos derivados pueden manejar apreciaciones a futuro, donde uno no tiene a ciencia cierta, bueno, nadie tiene a ciencia cierta, cuáles vayan a ser las variaciones de este tipo de variables. Entonces, hay varios tipos de instrumentos de financieros derivados. Los más importantes que vamos a ver son los futuros, como se llaman exactamente, opciones, plazos y swaps, que también tenemos un ejemplo en Bolivia muy interesante, los swaps. Los futuros, en la definición, son contratos que se organizan entre partes. Cuando hay inversiones, se pueden hacer contratos entre partes donde se define la compra o venta o la transacción de ambos lados de algún activo a un precio y fecha predeterminados. Son fechas futuras. Entonces, en vez de hacer una compra de una acción, pensemos hoy de Entel o de Yacimientos, a fecha de hoy, yo que tengo las acciones como accionista, digamos, personas que tienen un valor de 100 unidades, 100 bolivianos la acción, entonces puedo decirle, no, la acción te la vendo a futuro. Entonces definimos que el 4 de diciembre del año 2027, de aquí a 2 años, la acción te lo estoy vendiendo en no 100 bolivianos, sino en 120 bolivianos. Ambas partes se comprometen. Entonces, ¿dónde está la ganancia o la pérdida de, como siempre va a haber en una transacción, se dice que para que alguien gane, algún otro elemento del sistema ha perdido, ¿no? No necesariamente es una regla dentro del mundo financiero, pero sí podemos decir que se aplica en bastantes temas de transacciones financieras. Para que alguien gane, una otra persona pierde. Ahora bien, ¿cómo se hace en este caso de futuros? Es sobre las previsiones, que es lo que vamos a ver hoy a partir de este tema beta que estábamos iniciando a mostrar, es las previsiones a futuro. El comprador de la acción a 120 piensa que la acción a 120 en 2 años va a costar mucho más y por eso piensa que está haciendo un buen negocio al definir un futuro, compra a fecha precisa y monto preciso. El vendedor, por su lado, tiene una proyección tal vez contraria a ese sentido. Dice, no, esta empresa, Entel, va a ir de mal en peor, estamos invirtiendo en acciones que sea de alguna otra empresa que ha mostrado estados financieros siempre dudosos, peligrosos, podemos llamar, en los cuales no muestra un nivel de crecimiento, pero ambos se dan por algún motivo en particular. Normalmente es la necesidad de efectivo. Cuando un vendedor hace una venta futura con rendimientos inferiores a los que debería tener en la proyección de valores que vamos a analizar hoy día, es porque requiere un efectivo inmediato. Es futuro. Es una venta futuro cuando se finaliza la transacción, pero normalmente está asociada con el ingreso monetario hacia el vendedor en el tiempo presente, no de aquí a 2 años. De aquí a 2 años se finaliza la transacción, se sella y no hay una manera, hay una obligación. Esas obligaciones se dan, o sea, no hay manera de decir, sí, me equivoqué, hace 2 años te di un precio muy barato. Son cumplimientos que se deben dar. Por eso es que la proyección de análisis en la parte de inversiones es importante realizarla de manera que este tipo de transacciones sea beneficioso a una u otra parte de acuerdo al lado que están. Opciones. En opciones, parecido, pero no hay una obligación, hay un derecho.
es, si ustedes quieren, de la manera que he tratado de buscar más simple de explicar, esto es como cuando ustedes toman un anticrético, que un anticrético, dicho sea de paso, es un anticrético en Bolivia, es un modelo único. No sé si en alguna otra parte del mundo hay, pero por lo menos en los países que me ha tocado verlos, no existe ni en Latinoamérica un modelo de anticrético, ¿no? Como lo conocemos nosotros. Y cuando ustedes firman un contrato que dice, sí, es un anticrético con opción a compra, es que el anticrecista gana un derecho de ser el primer postulante a una compra del anticrético, donde ya ha hecho una inversión parcial. No es una obligación, pero ya es un derecho que lo tiene. De la misma manera, del otro lado, tampoco hay una obligación de necesariamente respetar la venta hacia a quien está ocupando, pero esta obligación es denegada solo por el comprador, es un beneficio al comprador. Nuevamente, porque es ese tipo de transacciones, futuros y derivados, porque existe una necesidad, normalmente una necesidad de efectivo por parte del vendedor. Los contratos adelantados, forwards, como se lo ha mantenido su nombre en inglés, son parecidos a los futuros que hemos visto en la definición anterior, pero en mercados OTC. OTC se refiere a mercados off the counter, que vale decir que no están necesariamente en transacciones especialmente de orden formal, no están registradas formalmente y se basan en términos que no están estandarizados, pero son contratos adelantados donde las condiciones pueden ser particulares. Swap es otra forma de derivado donde uno puede realizar inversiones o obtener liquidez inmediata a cambio de alguna transacción a futuro. Es un acuerdo entre dos partes y se intercambia activos o efectivo o monedas. Creo que una de las, y que decía, se ha vivido en Bolivia, una de las operaciones swap que más revuelo ha traído en nuestro medio ha sido la operación de swap de 231 millones de dólares, si no me falla, sí creo que era ese monto más o menos, que se efectuó durante el gobierno de Yanine Áñez, donde ante la necesidad emergente de liquidez en ese periodo y la baja intensa de recaudaciones por justamente periodo COVID, que no había movimiento financiero, los ingresos del país habían bajado enormemente, siendo que las obligaciones no han bajado en esa proporción, vale decir, cuando había COVID y había hasta un cierre de actividades en total, pues obviamente no hay ingreso de empresas, no hay ingreso de impuestos hacia el país y por ende no hay un ingreso con el cual se pueda solventar las planillas, las obligaciones, los bonos, etcétera, etcétera. Entonces, como una de las maneras de obtener dinero, se hizo una operación swap de ahorros o derechos que tenía Bolivia dentro del Fondo Monetario Internacional, que eran los DEC, se llaman, operaciones que uno tiene derechos al ser socio o al ser participante, llamemos, como organismo Bolivia dentro del Fondo Monetario Internacional, tenía el derecho a pedir un swap de moneda. Recibe un monto de dinero en intercambio del fondo ahorrado. Para explicarles, Bolivia tiene o tenía, bueno, siempre va a tener un monto acumulado dentro del Club Fondo Monetario, pero esto no se refleja en dólares, sino en DEC. DEC es Derecho Especial de Giro. Guarda un monto de dinero, Derecho Especial de Giro, como sus ahorros que ustedes tuvieron en una cuenta bancaria. Tiene una cuenta bancaria y dicen, mire, tengo este monto, tengo 10,000 dólares en una cuenta bancaria como un DPF en el Fondo Monetario, pero dada mi necesidad actual, no es que los quiero retirar, no, retirar es una operación inmediata, sino quiero hacer un swap de divisas, cámbiame esos 10,000 DEC en dólares, nosotros en Bolivia, con el compromiso de que en un periodo, un año o cualquier periodo, yo voy a devolver los mismos DEC en los 10,000 DEC que los tenía guardados, de manera que no se ha afectado
mi participación dentro del fondo. Se hizo esa operación y no es un préstamo, porque es un intercambio de monedas, justamente swap, que es el ejemplo más bonito que podemos dar de swap. Se hizo un intercambio y cuando ya no hubo gobierno de Yanine, pues se generó un juicio de responsabilidades porque toda operación crediticia debería estar respaldada por el Congreso. Esta operación, al ser un swap, como dice en la pantalla que ustedes tienen, al ser un swap, no es una operación de préstamo, por ende no requiere una aprobación del Congreso. Por ende, el haber hecho un, no, juicio, me equivoqué, no es juicio de responsabilidades, es un proceso administrativo contra las autoridades del momento, tanto el Ministerio de Finanzas como Banco Central, al indicar que se ha hecho un préstamo sin el aval del Congreso, por ende se los procesa y hasta se los culpabiliza y se determina de que son culpables de esta operación y en el final de esta novela pues se los juzga, se los dictamina con penas a cada uno de los, principalmente las cabezas, que son los que han autorizado esto. Pero como os digo, dentro de este concepto que lo estamos aprendiendo, hacer un swap es intercambio de monedas, no es préstamo, ¿no? El concepto que tal vez debía haberse comprendido en su momento con mayor claridad. Lo interesante de esto, para acabar esta anécdota sobre los swaps, es que al entrar el cambio de gobierno, se devuelve el dinero nuevamente a su lugar, los mismos 10.000 DEC, llamemos, 281 millones, se lo devuelve a su lugar, pero el costo financiero de convertir en un swap la moneda y volver a reconvertirla hacia su lugar ha generado una pérdida al Estado más o menos de unos 24 millones de dólares por el interés de culpabilizar la operación que, como les digo, no tenía ese. ¿Por qué esa pérdida? Explico, volvemos a nuestro ejemplo cotidiano de los dólares. Yo tengo guardado 10.000 dólares en el banco y le digo al banco, hagamos un swap de moneda boliviana y como son acciones que yo tengo dentro del banco, voy a devolver esas acciones hacia el banco en la misma moneda. Pero como en ese tiempo en el cual he adelantado la variación del swap, la devolución del swap, hay una variación cambiaria, tal como existe una variación cambiaria entre los DEC y los dólares, el reponer eso genera un costo financiero muy alto, más o menos 24 millones de dólares. Un poco para contarles cómo se maneja este tema del swap y cómo también es una forma de realizar inversiones o de obtener efectividad cuando ustedes manejen este tipo de monedas. Okay. Muy bien. Espero que se haya entendido. ¿Han escuchado ustedes hoy hablar de eso, de las monedas del swap de DEC en bolivianos, que para colmo de males, después de un tiempo, se ha vuelto, después de que se ha satanizado esa operación de DEC y después de haber devuelto a Estados Unidos, bueno, al Fondo Monetario, los DEC, tiempo después han vuelto a hacer la operación swap, habiendo perdido ya 23 millones de dólares, han vuelto a hacer la operación swap para hacer exactamente lo mismo. Necesito mis DEC momentáneamente y va a haber una devolución posterior. Y nunca ha sido un préstamo bancario, un préstamo del fondo, ¿no? Que normalmente los préstamos del fondo vienen con una serie de condiciones, pero un swap no puede tener condiciones porque no se está prestando dinero. Se está intercambiando las acciones que uno tiene dentro del banco. Ok, volvamos a nuestra presentación, hablando de esa parte de derivados. Volvamos a nuestra presentación de... Ahora sí, nuevamente les pregunto, ¿se ve? ¿Aló? ¿Se ve? ¿Beta? Sí, Magister, Sí, se se ve. oye. Perfecto, gracias. Entonces, beta nos mide el riesgo de una inversión respecto a el mercado. Beta, al ser un valor calculado, lo vamos a ver en Excel también, al ser un valor calculado, es una especie de indicador, de parámetro. Si beta es igual a 1, el activo que estamos analizando
tiene una volatilidad, vale decir, una variación similar a la que tiene el mercado. Nuevamente, ya hemos explicado, el mercado no es todo el mercado de acciones, puede restringirse a un grupo de acuerdo al sector, tipo, localización, etc. Cuando el beta es mayor a 1, el activo que estamos analizando, del cual obtenemos su beta, es más agresivo, es más riesgoso, pero evidentemente al ser más riesgoso puede tener un mayor potencial de rentabilidad. Como hemos dicho ya, creo que es uno de los principios básicos de esta clase, normalmente a mayor rentabilidad va a haber un mayor riesgo. O si quieren voltear el eje de abscisas y ordenadas, nosotros podemos incrementar el riesgo que tengamos en el activo y tener una mayor rentabilidad. Y eso está definido por este beta, ¿no? Que es una proporción. Si es uno, si ustedes quieren, si tiene una curva de que la rentabilidad respecto al riesgo de una variable tiene pensemos, en un crecimiento estándar, ¿vale? Si no hay una variación de orden variable, el activo se va a comportar de esa manera. Pero si el activo es menos volátil, vale decir, es restrictivo respecto a las inversiones del mercado, es menos riesgoso. Pero la probabilidad de que superemos el mercado también es menor. Es solamente con tipos de academia que cuando tenemos un beta cero, el movimiento no tiene correlación con el mercado. Eso es un poco raro, atípico, porque normalmente cuando queremos hacer una comparación de el beta de un activo, de una inversión, se la compara con su mercado. Entonces, este pequeño gráfico, más o menos para explicarlo, nos define también la diversificación y el riesgo que se tiene respecto a la variable beta. Imagínense en el punto, no sé si mi cursor se ve, imagínense que si se ve el cursor, estoy por acá, por el punto inicial donde está el riesgo en el punto más alto, ¿no? Si ustedes tuvieran de una cartera, tuvieran toda su cartera en un solo activo, evidentemente el riesgo es muy alto. Tienen un activo y ustedes ponen toda su cartera en ese solo activo. ¿Por qué el riesgo es alto? Porque en caso de que exista una bajada de valor de esas acciones, un rompimiento, un fracaso de la empresa en que está invirtiendo, pues todo su activo, toda su inversión también se va a ir al tacho. Entonces, cuando uno dice, se ha invertido todo en esta empresa y la empresa un día quebró, pues uno queda también quebrado. Cuando uno va, si ustedes se mueven en el eje de las abscisas, va desplazándose, a decir, no, voy a invertir en dos tipos de activos. Va disminuyendo, siguiendo la línea negra, ¿no? Si uno dice, voy a disminuir en 3 tipos de activos, en 4 tipos de activos, y los va aumentando, tal como ven en el gráfico, los voy aumentando, el riesgo de que en uno de los activos donde estoy invirtiendo, una de las empresas donde he invertido, fracase o tenga caídas espectaculares, evidentemente es menor. No está afectando a toda mi cartera, es menor. Y así proporcionalmente hasta que tenemos un número de activos bastante grande, dependiendo también, por favor, jóvenes, dependiendo del peso que uno tenga. Puedo tener en mi cartera 10 activos, en mi cartera, pero si de la misma forma el 95% de mis 10 activos está centrado en una sola inversión, el riesgo es tan alto como casi tener en un solo activo toda la inversión. Entonces también hay un factor que dice que no solamente es en qué número de inversiones que uno realice, sino la proporción de la cantidad que debería ser distribuida de una forma. De esa manera, evidentemente, el riesgo baja. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una diversificación de activos que hemos visto ya en la anterior clase. Esa diversificación de activos es una variable que nosotros podemos manejarla. Sin embargo, la parte sombreada en rojo, pues simplemente es la parte en la cual la diversificación de activos no interviene, no afecta el nivel de riesgo, sino es ese riesgo que se toma, por ejemplo, por eventos climáticos, por eventos de orden político, etcétera, que va a afectar a todo el mercado en general. ¿Okay? Ahora bien, para esto me voy a saltar para explicar un poquito esa parte del beta, aparte de la teoría.
he dejado la presentación donde la tienen ahí. Y me voy a ir por acá. ¿Se acuerdan? Vimos la anterior clase, también en el Excel. Igual voy a subir el Excel sobre el tema del riesgo calculado en la desviación estándar, que era también calculada dentro de las fórmulas de Excel como el retorno esperado de toda la inversión, la varianza, y el riesgo, que para nosotros era calculada como una desviación estándar de la varianza. Para no complicarnos en temas matemáticos y en fórmulas complejas, habíamos indicado de que existen fórmulas ya dentro de Excel que nos permiten hacer esto. Si recuerdan, permítanme poner en pantalla. Si recuerdan, hemos visto, sí, ahora sí creo que todo está funcionando correctamente. Si recuerdan, hemos visto en la anterior clase el cálculo exactamente de este tipo de varianza. Hemos hecho el ejemplo de 3 empresas, YPF, Sovía, Visa, con datos evidentemente inventados sobre un valor de acciones. Tenemos los de todo. Estoy revisando esto porque vamos a volver a analizar los temas de la varianza y de la desviación estándar. Entonces, digamos, esta es la variación de rendimiento que tiene yacimientos mes a mes. Ustedes pueden ejemplificar esto poniendo rendimientos anuales, porque normalmente cómo se maneja la información en nuestro medio, sobre los reportes anuales de Sofía y de Visa. Y si recuerdan, veamos que las frecuencias de variación respecto a cualquiera de estas empresas en el retorno esperado eran diferentes. Teníamos un retorno esperado mucho más alto en la inversión Visa, pero la desviación estándar, que está ahí marcada, si lo ven en pantalla, era también mucho mayor, va a decir que el riesgo era mucho mayor. Eso justamente nos hace ejemplificar el gráfico, bueno, que ahorita ya no está en la presentación, el gráfico de que a mayor riesgo va a haber va a haber un mayor rendimiento cuando el riesgo es mayor. Entonces, si uno está dispuesto a asumir un riesgo mayor, tiene un mayor rendimiento. Ok, eso es respecto a la parte que hemos visto la anterior vez. Sin embargo, ahora lo que quiero presentarles es nuevamente otro Excel para ir viendo la parte del beta. Ahora si les pregunto por si acaso, ¿se ve en pantalla el Excel? Sí. ¿Se ve suficientemente claro o los numeritos están muy pequeños para un poquito agrandarlos? Se ve bien, Magister. Perfecto. Muy bien. Tenemos acá el análisis de, igual, datos ficticios, si ustedes quieren, sobre una empresa, nuevamente llamémosla YPFB, que está acá. Mejor lo voy a retirar ok, que vamos a ver los betas por regresión. Hemos visto en la anterior clase, nuevamente, jóvenes, este Excel les voy a pasar para que ustedes vean las fórmulas internas de cómo se maneja. Tenemos nuevamente simulados datos sobre un rendimiento mensual, o no un rendimiento, el valor de las inversiones mensuales, el valor de las acciones que tengamos sobre esta empresa. Y como ustedes saben, el cálculo se efectúa por la división del valor que uno tenga en el momento de que se la medición, menos el valor previo, sobre el valor previo menos 1, que nos da cuál. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, que las acciones de yacimientos de un periodo a otro han subido o han bajado en estas cantidades, como se los ve acá, ¿no? Ahora bien, al tener esta variación, que en el mes de mayo han subido tanto, han bajado, vemos que datos simulados del mes de noviembre del año 23,
ha habido una subida impresionante de valores, otras bajadas, etc. Vemos que, en general, todos estos rendimientos nos dan un promedio de cuánto ha variado toda la cartera de yacimientos. Si nosotros tenemos un grupo, ¿se acuerdan? Les hemos dicho, está habiendo una variación respecto a un grupo. Entonces vamos a comparar si vale la pena invertir o evaluamos cuál es el rendimiento, cuál es el manejo de cartera dentro de yacimientos respecto a las empresas estatales. Como ustedes saben, tenemos un buen número de empresas estatales, las cuales cada de ellas tiene un cierto nivel de variación de su valor. Evidentemente, nuestras empresas estatales no están dentro de la bolsa de valores, no creo que lleguen dado el nivel deficitario de muchas de ellas, pero sí se las puede transmitir en términos de valor accionario respecto a los estados financieros, es lógico. Si uno tiene una cantidad de inversión y emite los estados financieros, pongamos semestral o anual, uno puede saber cuál ha sido la variación del capital invertido. Las empresas estatales también tienen un capital invertido, solamente que es el Estado quien invierte, y se evalúa respecto a si la operación que ha tenido la empresa ha permitido subir el capital invertido, que es el capital que refleja el crecimiento o no de la inversión, o ha permitido bajar. Entonces, si tenemos en una operación, digamos, de la fábrica de papas fritas, que no sé si sigue funcionando, entonces se puede, en base a estados financieros, tranquilamente medir su nivel. Entonces, tenemos que si sumamos todos los promedios de todas las empresas estatales, podemos, nuevamente, datos simulados, decir que ese es el agregado de las variaciones de todas las empresas estatales, y en el cálculo, que está por fórmula ahí, como ustedes lo ven, esta es la variación de subida-bajada de las acciones de las empresas estatales. Entonces, ¿uno qué hace? Compara, como dice su nombre, beta, bueno, yo lo tengo en pantalla, pero en el PowerPoint está bien, compara cuál es la variación del activo que estamos analizando versus el mercado. Para hacer eso, vean esta fórmula, nosotros vamos a restar cuál es la diferencia del promedio. Promedio, miren, está acá arriba, promedio de YPFB es que tiene una, si ustedes quieren, rentabilidad en este periodo del año y medio, que se está calculando, de 1.3%. Sin embargo, el promedio del rendimiento de las empresas estatales es de 0.68. Entonces, uno puede calcular cuál es la variación de yacimientos para mes a mes, cuál es la variación de yacimientos respecto a su promedio. Por ejemplo, para el primer mes, nosotros decimos que si bien el promedio en este año y medio de yacimientos era de 1.30 promedio, vemos que en el mes de mayo en particular ha tenido una caída de 1.53. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos alejados 2.83 en este mes del promedio, y etcétera, etcétera, ¿no? Calculamos lo mismo para YPFB, y aquí tenemos las variaciones del promedio respecto a el activo que estamos analizando en particular, que es, ¿vale la pena invertir en YPFB, sí o no? Calculamos eso, hacemos el mismo cálculo para la variación mensual respecto al promedio. El Estado va a crecer en 0.68, pero el primer mes ha habido una caída. En este mes, imagínense, ha habido una caída bastante fuerte en el Estado en general, creándose o el grupo, llamemos, Estado creo que está mal, lo apliqué mal, concepto. Es el grupo que estamos analizando, etc. Entonces, había una variación de este porcentaje, todas son fórmulas matemáticas que los pueden ver, y nosotros para poder llegar al cálculo del beta, la fórmula, lo voy a volver a poner ahorita en pantalla, tenemos que hacer, esta es la forma manual que ustedes pueden hacer utilizando los estados financieros o los estados de resultados que tengan del valor de las empresas que están analizando en forma mensual o en forma anual, si fuera el caso. Y este producto, tal como su nombre lo dice, simplemente está multiplicando las variaciones que tuvo la empresa en particular que estamos analizando
con el grupo que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, fórmulas, simplemente copias de fórmulas de Excel. Y tenemos que 0.8 es el promedio, ahí ven ustedes el average de todo el periodo que estamos analizando. El average de las multiplicaciones, de las variaciones de promedio de activo versus las variaciones del rendimiento del Estado. Tienen este valor que es para nosotros la covarianza. La covarianza es por eso es covarianza, el cálculo de dos variables, que en este caso sería el mercado y el Estado. Hemos visto en la anterior clase el cálculo de lo que hemos llamado nosotros la variación. En el Excel que yo manejo está en inglés, a veces hay una variación de denominaciones de las fórmulas, incluso, digamos, el TIR, en un inglés en español es TIR, pero en un Excel, en español es TIR, pero en un Excel en inglés es IRR, porque es el Internal Rate of Return, y en otro caso es la tasa de interés de retorno. Entonces ahí tengan cuidado, jóvenes, que dependiendo de la configuración de su Excel, tengan que utilizar diferentes nombres de fórmulas que estamos utilizando. Si se acuerdan, la varianza para nosotros era justamente la identificación de esas multiplicaciones de los valores que estamos manejando respecto al valor que tenemos como la empresa de comparación. Volvemos a nuestra hoja. Y esta fórmula se calcula con el valor, con la fórmula VARP en inglés, del elemento que estamos analizando, vale decir, de los datos que analizamos, que en este caso es la variación de las empresas. ¿Okay? Si nosotros hacemos la división de esta covarianza entre la variación, nos va a dar la desviación estándar, que es el beta. Es esa fórmula del beta, que hemos visto la fórmula en PowerPoint, vamos a volver enseguida al PowerPoint, no es la versión del beta. Es esta la fórmula manual que les voy a mandar este Excel para que ustedes lo practiquen, lo elaboren, incluso puedan aplicar a algunas de las empresas que ustedes cuenten con estados financieros para ver cómo se maneja este tipo de beta. Sin embargo, existe una fórmula, si se ve en pantalla, existe una fórmula que es el slope, en inglés nuevamente, ¿no? El slope nos mide el mismo valor que nosotros hemos calculado manualmente, con fórmulas, con todo el Excel, etcétera, etcétera. Nos mide un 0.48 y el slope, que está simplemente como función en inglés, toma dos vectores que son justamente la variación de la rentabilidad de cada periodo de la empresa que estamos analizando versus el mercado y nos da el mismo valor. Entonces, aquí está un poco para que vean cómo se calcula este valor en forma manual y aquí está simplemente ya con la función de slope. Ahora, ¿qué nos da este slope? Justamente, si ustedes ven aquí el gráfico de puntos dispersos que nosotros tenemos, acá nos identifica que si bien hay un crecimiento, vean, de menos 10% a 10%, de todos los valores de retorno que ha tenido en cada periodo esta empresa, cuando aquí habla, ¿dónde está mi gráfico? Cuando aquí habla desde un menos 10% hasta un 10% son puntos. Obviamente simplemente es una gráfica de puntos en las cuales nosotros tenemos la fluctuación de estos puntos que están en verde, la fluctuación de estos puntos y la dispersión de estos datos nos da una tendencia, vale decir una tendencia lineal. Ustedes saben hacer regresión lineal sobre dispersión de puntos. Bueno, no todos están en área financiera, pero para los que no están pueden buscar el análisis de regresión lineal. Puede ser regresión lineal y uno puede tener la tendencia hacia adelante de cómo se va a comportar una inversión en YPFB, cómo se va a comportar adelante. Esto nos da, está pendiente el manejo para más datos, ¿no? En este caso, nosotros hemos dicho que nuestro rendimiento promedio es del 1.30% promedio. Vale decir que la empresa de un periodo a otro va a crecer el 1.30%. ¿Okay?
Ahí es la dispersión de los datos. Ok, ese es el cálculo de beta en fórmulas, en explicaciones, en gráficos y todo eso. Ahora con esto tenemos que volver a nuestro PowerPoint. Ok, entonces justamente es esto. Esa identificación del beta nos va a permitir tener una variable para poder identificar cuál es la normalización de la dispersión de los valores de crecimiento dentro de una empresa. ¿Okay? ¿Para qué nos sirve este beta? Para hacer uso de uno de los, si ustedes quieren, de los métodos más generalizados para hacer una medición de la inversión en carteras o la inversión en ese tipo de instrumentos, el Capital Assets Pricing Model, que es el modelo de valoración de activos financieros, justamente lo que estamos viendo. Estamos valorando activos financieros, uno con el beta respecto al promedio, y este modelo financiero nos va a permitir estimar, tener un aproximado, siempre hablamos de esperados porque hablamos de temas de futuro, una rentabilidad esperada en función al riesgo sistemático. Ya creo que Freddy nos ha hecho recuerdo de cómo el riesgo sistemático lo tienen en los PowerPoints que están en la plataforma. Entonces, ¿esto para qué ayuda a los inversores? Este capital, que lo vamos a ver igual con ejemplos, con Excel, que hay un riesgo de mercado y hay un rendimiento de una inversión libre de riesgo. Este concepto es un tanto nuevo, inversión libre de riesgo. En los libros teóricos que ustedes vayan a ver, se dice, todavía se maneja ese concepto hasta en los libros académicos, que una inversión libre de riesgo, por ejemplo, son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Libre de riesgo porque no hay ningún riesgo de que esos bonos sean impagos en algún momento. Es algo que lo llamaría un poco hasta académico, pero pese a que está mencionado así en los libros, que los textos que van a ver de Markowitz y otros, lo sigue mencionando así, pese a que yo le añadiría una variable que, ¿qué pasa si es que se desata una guerra, entre, como a Estados Unidos le encanta andar en guerras con Ucrania, o hay una retrotraída en el área de Palestina que también se está yendo contra su aliado Israel, y hay una caída del gobierno, o hay nuevamente, qué sé yo, el 9/11, o hay una explosión de eso, o le va mal con Venezuela y sus intenciones, etcétera. Debería haber una cantidad de riesgo, pero se maneja un concepto teórico de una inversión libre de riesgo, que es teórico porque eso nos va a permitir comparar cuán fluctuante es la inversión y el riesgo que nosotros estamos manejando. ¿Ok? Bien, volvemos nosotros nuevamente a la fórmula. Es esta la fórmula del CAPM. Perdón, son las 8:15. Magister, Adelante. no se visualiza la diapositiva. La de fórmula. O Sí. ninguna. La de fórmula. ¿Se quedó en CAPM? No, se visualiza. No se nada. Ya, entonces vamos Sí, a no poder. se visualiza nada. Excelente, gracias, sí, gracias por su participación. En realidad, ¿por qué me dice you are presenting? Stop presenting. Ok, aquí hay una pausa, porque vamos a empezar un concepto un poquito pesado. Una pausa, por favor. Quiero pausa administrativa, pausa de relajo. Quiero solicitarles lo siguiente a todos los alumnos. Tenemos nuestra siguiente última clase que va a ser sumamente interesante por cuanto vamos a ver supuestamente el día 11 de diciembre, ya la parte aplicativa de muchos de esos conceptos que estamos llevando adelante, ya e incluso en herramientas celular. Les pediría que todos tengan sus celulares listos con ustedes. También existen la mayoría de esas herramientas dentro de plataformas de computadora para empezar a manejar ese tipo de inversiones. O sea, vamos a tener herramientas que nos van a permitir manejar, hacer, de alguna manera, como les hemos dicho en la primera clase, hacer inversiones sin uso de
de dinero en efectivo de ninguna naturaleza, sino ver el concepto de cómo se van estas inversiones en mercados de plataformas virtuales. Sin embargo, tanto por un tema que estoy pensando, incluso invitar a una persona experta en este tema que o sea, hace su vida de hacer dinero en inversiones, es su forma de vivir, que es como manejar un pequeño funcionario del Wall Street, que lo tenemos en su medio, porque ahora todo es virtual. Se van a invitar para esta parte también una pequeña parte. Y otro por motivos personales, el día jueves 11 yo no puedo estar en la clase, por lo que les quiero solicitar respetuosamente que esta clase la movamos para el día miércoles 10. Si habría la aceptación mayoritaria, evidentemente sé que alguien va a decir sí, pero el miércoles 10 es un evento X o Z, pues sí, entiendo, pero les pido por favor su comprensión en este sentido. Gracias, tenemos 2, 3, 4, 5, creo que ya no vamos a hacer un poll de votación. De acuerdo, gracias a todos. De todas maneras, para aquellos que realmente tuvieran algo súper urgente el miércoles de 7 a 9, lo siento mucho, me excuso de ello, pero siempre está grabada la clase. Para el resto, por favor, en la semana les voy a ir mandando incluso ya algunos tips, porque la clase va a ser bastante, esta última clase de cierre va a ser bastante dinámica. Como os digo, espero contar con la participación de un experto en plataformas de manejo de inversión virtuales, que nos va a poder también coadyuvar en esta parte, que también casualmente no puede el jueves, solamente el miércoles, o sea que coincidimos con él. Ok, estén atentos por favor a la conexión WhatsApp. Siguiente clase confirmado, nos vamos a ver el miércoles 10 de diciembre, a horas 19:00. Por si alguien, como tenemos varios ausentes, como Marisol, Cari, Jenny y Junior, que los puedo identificar. Sí, ok, Jenny, gracias, pero la clase, veo su mensaje, gracias, Jenny, respeto, pero si normalmente debemos empezar con se ha pedido la primera clase, por favor, 7 en punto, como cuando eran universitarios, llegaban, se sentaban con su bolígrafo delante de una pizarra y estaban todos presentes. Se había pedido eso, por favor. Para esta clase en particular, la del miércoles 10, les pido estén presentes 7 menos cuarto para que no haya problemas de conexión, de cargado de software, porque vamos a trabajar con un poco de software y con todo ello. ¿Ok? ¿De acuerdo? Perfecto. Volvamos a nuestro tema del CAPM, que es, creo, bastante interesante. Ok, Jenny, gracias por su respeto. Se considera lo mismo. Entonces, es más, a Jenny la voy a borrar de ausente. Ya está. Vamos a lo que estamos viendo en el CAPM. Quiero compartir con ustedes la pantalla donde vamos a ver se ve bien, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, si la ven en pantalla, esta es la fórmula del cálculo de esta variable que nos permite analizar el análisis de la empresa, donde tenemos estos elementos. El retorno esperado, el retorno del mercado, beta, esa B es la beta famosa que hemos visto en todo el Excel anterior, entonces ya saben cómo calcular el beta. Los otros datos normalmente vienen con el análisis de la empresa. ¿Cuáles son los componentes? La rentabilidad esperada, que es justamente lo que nosotros queremos calcular. Ese es el objetivo, que es la ganancia o pérdida futura que prevemos de algún activo. La tasa de rendimiento libre de riesgo, como les decía, es un valor de parámetro a cuánto rinde los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Normalmente una tasa muy baja, pero riesgo cero, supuestamente, ¿no? El beta, que es lo que hemos visto anteriormente, la volatilidad de un activo en comparación con el mercado.
que es el riesgo sistemático, que lo habíamos ya recordado. Y la rentabilidad esperada del mercado es basada simplemente en lo que se pretende que se maneje dentro de ese grupo. Tenemos estos componentes y nosotros podemos tener este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Podemos decir que la rentabilidad esperada de una inversión, nos dicen, sí, queremos que usted invierta en este tipo de activo, la empresa estatal de papas fritas, que va a tener una rentabilidad del 20%. Si hacemos los análisis de este tema, cuando decimos que el rendimiento libre de riesgo es del 5%, evidentemente eso es como cuando uno invierte ahorita en un banco, ¿no? Un banco dice, tiene sus dolaritos, los bolivianos, y en vez de invertir con los amigos que siempre están ávidos a decir, invertiremos en algo, ustedes deciden ponerlo en un banco, la rentabilidad es mínima, no sé, el banco creo 2, 3, 4% en DPFs, dicen, esa es la rentabilidad. Libre de riesgo porque asumamos que, salvo el banco fácil, los bancos no van a quebrar, se van a mantener un sistema financiero estable. El beta, que aquí simplemente está ya en este ejemplo, como de 1.4, es el beta que hemos estudiado hace un momento atrás. Acuérdense que un beta mayor a 1, evidentemente, nos da una mayor rentabilidad, pero nos da mayor riesgo. Establecemos que la rentabilidad del mercado de las empresas de papas fritas, está en un 15%. Utilizamos la fórmula, que la tenemos aquí atrás, con todos estos elementos, y decimos que la rentabilidad del mercado es la rentabilidad libre de riesgo más el beta, que es 1.4, ahí tienes, lo he puesto línea por línea, 5% más 1.4 menos el rendimiento libre de riesgo. Esta fórmula, que la tienen ahí en pantalla, por favor, espero se vea bien, la estoy marcando. Esta fórmula nos permite saber, con cálculo simplemente numérico, que la rentabilidad esperada para la inversión que nos están proponiendo, calculada, es del 19%, ¿no? También tenemos el Excel, lo vamos a ver ahorita cuando saltemos Excel, cálculo es del 19%. Vale decir que si nos ofrecen, nos dicen, sí, te estoy ofreciendo que hagas una inversión del 20% en esta empresa que está dentro de este mercado, pues está por encima de lo que nos indica la fórmula del CAPM. Entonces quiere decir que es una buena inversión por cuanto estamos estableciendo los mismos niveles de riesgo que el mercado. Es una buena inversión, nos da una mayor rentabilidad. En este caso, el ejemplo inventado, la variación no es muy interesante, pero ya nos dice que está mejor a lo que nos daría el mercado la rentabilidad esperada. Un ejemplo sencillo, se puede ver esto del CAPM con ejemplos mucho más complicados. Ok. Otro concepto, estamos dando conceptos de cómo medir, criterios de cómo evaluar la inversión de activos, justamente el dónde invertir, dónde no invertir. Otro método, estamos hablando de métodos académicos, es el descuentos de flujos de caja. A veces son nombres, vamos a llegar a la fórmula que ustedes van a ver, lo vamos a ver en Excel ahorita. Simplemente este es el valor actual. Valor actual, creo que todos ustedes lo saben, simplemente es la actualización de un valor futuro a presente en base a la tasa de descuento que se aplica para esos periodos. Como el nombre lo dice, es cuánto espero que una empresa genere, se basa en esa premisa que creo es una ley, una norma. El dinero de hoy no es el mismo dinero de mañana, ¿no? Entonces, si alguien dice, mira, te presté 10.000 bolivianos y me devuelves o te devuelvo 10.000 bolivianos de aquí a 6 meses, ya no son los mismos 10.000 bolivianos. Ha habido una variación. Si le den los mismos billetes, ha habido una variación. Que es esa variación justamente la tasa de descuento, la tasa de intereses que vemos desde el otro lado, otro punto de vista. Por eso es que los bancos nos pagan alguna tasa pasiva de interés sobre nuestros depósitos y por eso es que los bancos nos dicen, sí, cómo no, te presto este monto para que te compres tu auto, pero se aplica esa tasa de interés y a futuro, que es cuando tú me vas a dar dinero a futuro, tienes que pagarme un monto superior en la misma moneda para compensar esa tasa de descuento. Los bancos normalmente manejan el sistema francés para el cálculo de sus cuotas fijas. Y si es que alguno de ustedes se ha prestado dinero del banco, han debido ver que en la primera parte los pagos de cuota fija que hacen bajo el método del sistema francés
son en su mayoría intereses y un poquito a reducción de capital, lo cual va bajando en una curva hasta que en los últimos meses decían hay un mayor aporte de capital. Justamente es eso. El dinero de hoy no es el mismo dinero de mañana. Muévete. Y justamente con eso tenemos el cálculo del valor actual, que como les digo lo han debido ver tal vez en sus estudios financieros previos para quienes han cursado algunas ramas de actividad. ¿Qué es este flujo de caja en el periodo? Es cuánto nosotros vamos a ganar en ese periodo. La tasa de descuento es a qué interés, a qué variación o de descuento, es mejor hablar, se está previendo que en el futuro esa cantidad de dinero que nos vayan a dar va a tener la reducción de rendimiento. El número del periodo es de acuerdo al periodo que se manejan, el T de la fórmula que están viendo en pantalla, es, si se manejan, digamos, el número 1, 2, 3, 4, 5, pero ustedes pueden manejar el manejo mensual, trimestral, anual, pero simplemente son rendimientos de descuento a futuro. Y el número total de periodos es, como ustedes saben, el símbolo de sumatoria, la sumatoria de la división entre los flujos de caja sobre 1 más esa tasa de descuento a la potencia T. Por si acaso está la potencia T, no es que el T ahí, a la potencia número de trimestres. ¿Ok? Ahí está la formulita. Pues vamos a convertirla, esta fórmula, en Excel. Permítame primero liberarme de la presentación. Chao. Ya. Vamos al Excel. Aquí está. ¿Se puede ver el Excel? Sí, ¿verdad? Sí, se ve el Excel. ¿Aló? Sí, Magister. Ya. Ok, uno solo, sí, está bien. Solamente quiero dar, a veces hay problemas en esto del Meet con cambio de plataformas, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos. Es justamente lo que hemos analizado ahora en fórmula de cálculo, cómo hay la variación respecto al valor que nosotros tenemos en el cálculo del beta, que lo hemos definido en la fórmula anterior, en el PowerPoint, el cálculo del mercado y la variación en particular del activo que estamos analizando. Aquí tenemos el cálculo en este retorno esperado de los valores que tenemos, de 5%, el beta, menos la variación del mercado, perdón, la variación del mercado menos la variación individual del evento que estamos analizando. Ahora bien, a lo que quiero llegar con esto es, más bien más allá, el cálculo, y hemos visto esto del beta, ese Excel les voy a pasar como les dije, hemos visto el beta, hemos visto el CAP, el cálculo del VAN, en la fórmula que estamos hablando ahorita, hablamos del valor actual, que es una de las formas de calcular la rentabilidad futura de una empresa en base a los periodos que estamos analizando. Volviendo a nuestro Excel, que está por acá, igual, tenemos una inversión. Entonces nos dicen, hay una inversión que es de 20,000 cualquiera, nos están facultando para decir, lo típico, como os digo, lo típico de todos ustedes, que dicen, sí, hagamos un negocio, invierte $20,000 y mira, en los siguientes años va a haber ganancias proyectadas, esperadas, de 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 y
en 5 años no solamente recuperas el monto que has dado, sino que además tienes una ganancia. O sea, es lo típico de cualquier, de la clase de emprendimientos de menor cuantía, donde dicen, sí, dame o préstame esos $20,000 y voy a poner un restaurante y en 2 años tenemos todo el capital de vuelta, o en 3 años, normalmente habla de eso, el capital de vuelta y en base a esos flujos y proyecciones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a simular eso, que tenemos una inversión de 20,000, que esa tasa de descuento que hemos dicho es el rendimiento de una inversión con riesgo cero. O sea, si nosotros diríamos, no voy a darte los $20,000, los voy a poner al banco, mi rendimiento va a ser solo del 5%. Vemos este gráfico de ejemplo, sería como que solamente voy a recuperar $1,000 por mes o por periodo, llamemos, porque no hay que un mes o año. Y en 5 años, pues normalmente yo recuperaría, digamos, no se maneja linealmente, pero decía, voy a recuperar $5,000 de los 20,000 que los puedo dejar en un banco. Pero si alguien viene y nos dice, no, vas a recuperar, esas son las ganancias que vamos a hacer porque el restaurante o la discoteca va a tener ingresos fantásticos, como los que se han mostrado en pantalla, entonces uno dice, wow, voy a recuperar $24,000 en el periodo de los 5 años. Sin embargo, existe un factor de descuento. Y la fórmula que se ve acá, la voy a sombrear, es justamente lo que hemos visto en pantalla, en el PowerPoint, que no lo puedo volver a poner ahorita, en el PowerPoint, la fórmula que nos dice cómo se debe multiplicar, cómo se debe hacer la sumatoria de los valores del retorno que tengamos en cada periodo elevado a la potencia del periodo. Aquí es elevado a la potencia del año 2 o del periodo 2, aquí el periodo 3, periodo 4, etc. Entonces, ¿qué identifican? Básicamente, intuitivamente, lejos de la fórmula matemática, ¿qué identifican intuitivamente? De que el primer año, como establecemos el principio de que el dinero de hoy no es lo mismo que el dinero de mañana, establecemos intuitivamente de que los 3,000 que nos han prometido en el negocio al año no van a ser 3,000. Tienen una tasa o un factor de descuento del 95%. ¿En base a qué? A la fórmula que está en pantalla, que es la fórmula que está en el PowerPoint. Entonces, si multiplicamos, que voy a ganar evidentemente proyectado hacia adelante $3,000 en el primer periodo, en valor actual, en valor retrotraído al presente, eso solamente es $2,857. Al año siguiente se utiliza la misma fórmula con la misma tasa de descuento y los 4,000 habían sido solo 3,600, seguimos bla, 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 los 5,000 solamente son 4,300, los 6,000 del año 4 solamente son 4,936 a la tasa de descuento y los mismos 6,000 ya solo son $4,700. Entonces, decimos, si actualizamos los valores de rendimiento o de ganancia de esta empresa a valor actual neto, simplemente estamos recuperando un valor de 20,441, que sigue siendo bastante bueno. Normalmente es un tanto ilusorio en empresas grandes decir que voy a recuperar mi inversión en 3 años o 2 años, que es lo que nos prometen los emprendedores de negocios que normalmente no cumplen. Ya pensar en un retorno de capital a 5 años ya tiene un poco más de sentido, ¿no? Ya tiene un poco más de sentido porque establecen tasas un poco más razonables. Si uno dice, lo voy a recuperar mi capital en 10 años, pues mucho más interesante. Pero es una recuperación de capital respecto al emprendimiento. Es por eso que en ese tipo de inversiones uno invierte para tener o un aumento de capital o una recuperación de la inversión. Acuérdense del tema de riesgo. Evidentemente, acá hay un riesgo mayor. Si nosotros nos vamos nuevamente al otro extremo de inversión, cuando ustedes se les presente ese tipo de cosas, pongan las fórmulas para cuando tengan que ustedes hacer una inversión, dicen, no, voy a dejar mi platita, mis ahorros que me dejó de herencia, mis $20,000 en el banco, en 5 años van a tener, en vez de $20,000, van a tener tal vez $25,000, pero que anualizados con la tasa de descuento anual, tal vez en realidad deberían tener menos dólares de los iniciales 20,000, porque existe también una tasa de descuento, así usted lo maneje en dólares o en yenes, existe. El dinero no es lo mismo.
Y cuando ustedes dicen una tasa de retorno de esta naturaleza, como la que está en pantalla, uno tiene un crecimiento positivo. Ahora bien, acá esto se lo calcula el valor actual neto, que acá lo hemos hecho, si ustedes quieren, todo este cuadrito, lo hemos hecho a pulso, lo hemos hecho así, multiplicando el factor de descuento con la fórmula que tenemos en la presentación, elevado a la potencia, que es la potencia del año que estamos viendo. Aquí estamos multiplicando el cobro, la ganancia que vamos a tener por el factor de descuento. Estamos haciendo la suma de este valor para tener el valor neto que es de 20.440.82. Evidentemente, si nosotros a este valor, lo vamos a ver en pantalla directamente, a este valor del 20.488.82, le quitamos la inversión inicial que hemos hecho, pues obtenemos que nuestro valor actual neto de todo este periodo analizado es de 441.82. Pero eso también se lo hubiera podido calcular con la fórmula en inglés NPV, que es nuestro VAM, de esta manera. Simplemente hubiéramos dicho, calcúleme el capital inicial, ahí tienen la fórmula, el capital inicial más la fórmula, la función de Excel, que está utilizando como datos la tasa de descuento, el valor de que nosotros tenemos para todo este periodo que está acá, los valores reales con los cuales nos dan, menos la inversión inicial de 20.000. Y nos da exactamente el mismo valor, 441.82. Vale decir que en términos de monedas reales, si yo invierto $20.000 en este tipo de empresa, voy a obtener 20.441 en valores actuales netos, no en valores futuros. La empresa sigue siendo rentable o no, pues lo analizamos con el TIR. El TIR es la tasa interna de retorno, que directamente con fórmula, la tasa interna de retorno es del 5.71%, que es una tasa interna de retorno para ese tipo de inversión positiva. Llamemos es positiva, porque si se dan cuenta, es una tasa mayor que la tasa de descuento a rendimiento cero, es mayor. Y por ende, sigue siendo un TIR positivo, un TIR que no sabe. Ese tema del BAN y el TIR, quién sabe, son las medidas más estándar, más sencillas, que se utiliza para medir la rentabilidad de una empresa o la factibilidad de, en manejo de carteras, hacer uso de esos valores en una inversión. Pero nuevamente, manejamos futuros, manejamos proyecciones a futuro. ¿Qué pasa si realmente no ha habido ese tipo de crecimientos o la empresa en el año 4 y 5 ha tenido realmente una baja sustancial por el cambio de rubro? Ya no hemos recuperado, he cambiado en pantalla, ustedes están siguiendo mi presentación, he cambiado en pantalla, ya no van a ser los 6.000 que había enfrentado porque se ha caído la empresa, ha habido otro competidor chino que ha llegado y ha destruido el mercado bonito, que vemos que ese tipo de acciones se da con bastante frecuencia. Por eso digo, nuestro medio, creo que debe ser 8 de 10 emprendimientos o empresas que nacen, fracasan, porque justamente ese tipo de análisis no se lo hace considerando el factor de riesgo. Luego dice, ¿qué pasa si es que una empresa en los últimos años de mi año de proyección de recuperación de capital ha tenido unas pérdidas enormes por el ingreso de una empresa china? Pues tenemos que nosotros vamos a más bien perder inversión y vamos a tener un TIR negativo. TIR negativo, pérdidas, no debemos entrar a esa empresa, no debemos manejarlo, etcétera, etcétera, ¿no? TIR neutro, pues significa simplemente que es lo mismo que agarremos y nosotros entremos a una inversión con un rendimiento de este 5%, pero con riesgo cero. Acuérdense que les decía, el riesgo cero, teóricamente hablaban de bonos del tesoro, riesgo cero en nuestro mercado. Tal vez podríamos decir con ciertas limitaciones no académicas, digamos, el sistema bancario, ¿no? Bueno, y también el riesgo del sistema bancario es fácilmente identificable. Si es que uno hace como han debido, no sé si alguno de ustedes lo ha hecho, yo lo hice, inversiones en el banco fácil, porque las tasas de retorno eran mucho más altas que cualquier banco, uno más o menos puede percibir cuando un banco como entidad financiera está entrando en procesos de riesgo
de riesgo, ¿no? Justamente los bancos también tienen su análisis de indicadores. Hemos hablado en la anterior clase del ROE, por ejemplo, si recuerdan el PowerPoint del ROE, donde los bancos los miden. Y evidentemente, si hablamos de ese ejemplo, el Banco Fácil, los indicadores financieros del banco estaban ya en serios conflictos, en serios indicadores de riesgo alto, entonces uno podía presumir que el banco iba en camino a la quiebra, que es lo que yo hice, y dije, no, todo dinero fuera del Banco Fácil ya no es un elemento donde pueda tener rendimientos para el mercado de EPFs altos, porque es el riesgo. Evidentemente, en unos cuantos meses más, el Banco Fácil quebró totalmente. No, bueno, no totalmente, se recuperó gracias al salvataje del Estado, pero con un costo muy fuerte, ¿no? Entonces, igual, cuando uno invierte en empresas, uno puede ver y decir, sí, está habiendo un descenso significativo en las acciones de, no sé, de Amazon, porque está entrando un competidor chino, como ustedes saben, Alibaba, que es una competencia bastante férrea, Amazon. Entonces uno dice, no, retiro mis acciones de Amazon, las invierto en otro lado, invierto energía, porque uno tiene que analizar y ver justamente esos factores de riesgo. ¿Okay? Entonces, Vanity son dos elementos bastante sencillos y fáciles, pero que nos dan a nosotros una muy buena medida de inversiones. Interesante llevarlo esto, obviamente no hay van o un TIR para un país, pero hay también indicadores de riesgo que se miden para medir el riesgo de un país. Como ustedes saben, el riesgo Bolivia se ha ido midiendo, bueno, se ha medido siempre, como el riesgo de cualquier otro país, con agencias internacionales que califican el riesgo de un país. Standard & Poor's, Fitch and Ratings, son de las más grandes, quién sabe, empresas calificadoras que han ido midiendo al país. Y si recuerdan un poquito, esas compañías independientes, no tienen partido político en línea, solamente utilizan datos, así como nosotros utilizamos datos en Excel, obviamente de variables mucho más complejas de un país, nuevamente, como su balanza comercial, sus reservas internacionales, su capacidad laboral y un sinnúmero de otras variables, y dicen, este país está bajando o subiendo su nivel de riesgo o su credibilidad. ¿Para qué sirve eso? Para que cuando el país quiera hacer una colocación de instrumentos financieros al mercado internacional, al tener una calificación baja, tiene que tener un riesgo más alto. El país se convierte en un país de mayor riesgo, ¿no? Ahorita, creo que sin necesidad, solo manejando cifras, podemos decir que en Latinoamérica el país de mayor riesgo es Venezuela, porque las calificaciones de este internet califican que no es muy peligroso que se trabaje con colocaciones de instrumentos financieros de ese país. Creo que Bolivia está por un segundo o tercer lugar en términos de riesgo. Ahora, si nosotros queremos conseguir dinero y ya nos han calificado de que así con el vecindario, allá el vecino es el que se ha prestado de todos los del vecino y sus primos y sus amigos y nunca acaba pagando bien. Si nosotros queremos obtener más dinero por necesidad, que es lo que estamos viviendo hoy en día, por eso les quiero hablar de ese tema de riesgo, porque necesitamos dinero para salir de la crisis en la que estamos, tendríamos que pagar, ¿se acuerdan de la base de esta clase? A mayor riesgo, un mayor rendimiento que deberían tener los compradores. Entonces viene un país que dice, sí, cómo no, voy a intentar adquirir bonos del Tesoro boliviano, pero como es un país riesgoso, voy a exigir mayor rendimiento. Entonces ya no le presto al 2% como le prestaría a Paraguay, sino le voy a prestar al 8%, al 10%, porque hay gran probabilidad de que acabe en default y no se me devuelva mi inversión. ¿Eso qué implica? Que el costo para el país para obtener dinero es más alto. ¿Qué implica? Justamente aún más aumentar esa brecha fiscal que estamos teniendo como país. Para no complicarle, que se entienda en términos sencillos, si ustedes quieren, que es de la vida real también, cuando hay igual el típico amigo, vecino, sobrino que necesita dinero
urgentemente un día para otro porque usted quiere y se mete en 4 endeudamientos, ¿qué es lo que hacen? Que también es típico en nuestro medio. Sí, cómo no, viene el prestamista usurero y dice, te presto lo que necesitas, pero te presto el 5% de interés mensual para que... Y el otro, en aras de poder salvar la crisis que tiene, normalmente acepta eso. Sí, cómo no, te pago el 5%. ¿Por qué? Porque estás recibiendo un alto costo por el riesgo que tiene esa persona que no tiene ninguna credibilidad y viene el usurero y le dice, ¿cómo no? Te doy una alta tasa. Y se acepta y normalmente eso acaba mal porque nadie cubre ese tipo de tasas de manera sostenida. En el caso contrario de aquella persona que maneja bien sus finanzas correctamente, con pagos, con solvencia, con capital, con créditos pagados, y luego dice, sí, voy a necesitar un poco más de dinero por una emergencia, y recurre al banco donde puedes recurrir que sea un crédito individual de un 12% anual, porque tiene la solvencia necesaria y la credibilidad necesaria, que también se da. Algunos de ustedes tal vez han tenido créditos de libre disponibilidad que fluctúa entre un 12 a 15. Sigue siendo muy alto para nuestro medio, es muy alto, pero bueno, es así como están las condiciones de establecimiento de tasas en nuestro mercado, versus el prestarse del usurero de la esquina, que nos da a un 5% mensual, o no exactamente, pero puede convertirse en un 60% anual, mucho mayor allá de lo que cualquier banco nos puede brindar. Esa es la manera de explicar cómo este análisis de las tasas de descuento, del rendimiento, del BAN, del TIR, nos permiten analizar este tema de colocación de carteras. ¿Ok? Antes de acabar, permítame cerrar esto. ¿Alguna pregunta a este respecto en lo que estamos ya bajando un poco a la vida real de cómo se aplican entonces conceptos numéricos, matemáticos en el análisis de inversiones que ustedes van a realizar? ¿Alguna llamada, conclusión que quieran acotar, por favor, antes de que yo elija a la persona? ¿Nadie tiene comentarios? ¡Wow! Bueno, entonces vamos a forzar. Miguel Ángel, ¿cómo aplicaría esta parte que estamos viendo? ¿Cómo aplicaría esta parte, Miguel Ángel, a Miguel Ángel? Sí, buenas noches, Magis. Sí, ¿cómo aplicaría en una... Estamos con Miguel Ángel, feedback de su audio. Buenas, ¿se me escucha? Me escucho a mí más. Tu audio está con micrófono. Ya, nuevamente, ¿cómo aplicaría ese tema respecto a la utilización de este tipo de indicadores para el manejo de inversiones personales dentro de su cartera personal que usted tendría? ¿Cómo se le ocurre así intuitivamente aplicar este tipo de conceptos que estamos viendo en la clase? Imaginemos que usted tiene los activos. Como usted lo mencionó anteriormente, Magíster, la diversificación sería lo más importante, tratar de, tal vez en una medida, no arriesgar el total, el porcentaje que podría interferir para mis inversiones, eh, debería de distribuirlo de manera que me beneficie a mí. Ya, de acuerdo, gracias por estar presente, por lo menos Julio Peralta. Aquí me da otra pregunta un poco más interesante, Julio Peralta. Buenas noches, Magíster. ¿Es buena idea invertir en bienes inmuebles en nuestro medio? Desde mi punto de vista considero que sí, porque ya al final de cuentas van a ser bienes que no se van a depreciar a corto plazo. Caso contrario, estarían incrementando su valor a futuro. Bajo ese criterio, personalmente diría que sí. También es un criterio, como digo, están los exámenes, una forma. Normalmente todo el mundo hace eso, ¿no? Todo el mundo agarra, si tiene un poco de dinerito, se compran algún departamento, alguna pequeña primera propiedad, ¿no? Para luego entrar a la tercera. Sin embargo, como ahora tienen las fórmulas, y lo que se les voy a pasar también, sería interesante que ustedes hagan el análisis
de lo típico que hacen la mayoría de las familias emergentes que están entrando justamente en el campo inmobiliario, lo que antes se hacía con mucha mayor amplitud, cuando Bolivia tenía dinero en exceso, 2015, y se daba lo que se llamaba la vivienda social, si se acuerdan de ese concepto, que era la vivienda social, no, vivienda social, préstamo a la primera vivienda, perdón, me he equivocado el concepto, que era cuando uno, al poder demostrar algún ingreso, podía acceder a un crédito bancario para una vivienda de hasta 120,000, si mal no recuerdo, creo que al inicio eran 90,000, subida a 120,000 dólares, y esas veces cuando el Estado tenía vía Banco Unión dinero en exceso, pues daba créditos casi a todo lo que se presentaba. Y el análisis que ustedes me gustaría que lo hagan es decir, si yo voy y me presto, qué sé yo, en esa época donde el dólar era fijo, erróneamente fijo, no sé, 700,000 bolivianos para comprar un departamento de 100,000 dólares, 700,000 bolivianos, pagando una tasa de, qué sé yo, 6.5, 7%, una tasa bastante buena en el momento de la iniciativa de este programa. Ustedes lo vuelven en el Excel, en este van que les hemos pasado la fórmula, y dicen, ok, ¿cuánto voy a pagar en el lapso de los 15 años que me está dando el préstamo? ¿Cuánto sería ese monto a valor actual neto? Y si el departamento que me estoy comprando va a tener un crecimiento de rentabilidad superior a la tasa de interés que estoy pagando. Y ahí van a analizar si realmente el haber hecho esas compras numéricamente, matemáticamente, tenía una razón de justificarse como inversión. No les digo ahorita si era bueno o malo, eso se lo ve numéricamente. Esa es la parte numérica de una inversión. Obviamente hay otro tipo de variables, ¿no? Las variables con una primera vivienda es que uno evita pagar el costo mensual de un alquiler y pues eso puede representarse en una forma de aporte de capital, pero también habría que calcular la cantidad de intereses que uno está pagando al finalizar el periodo. Todo eso se hace con cálculo. O como ahora, lo que hasta ahora están creo, sacando en TikTok, en algunas plataformas que dicen, compre su departamento en Equipetrol, que con el rendimiento que usted tenga alquilando esos departamentos en la más alta zona comercial de Santa Cruz, puede no solo pagar su departamento solito, que no hace nada más que simplemente comprar y alquilarlo y se paga solito en base a esa publicidad, pero uno ahora ya puede volverlo tablas, pero los rendimientos, cuál es mi ingreso proyectado, si me compro un departamento en Equipetrol, cuánto voy a proyectar, cuánto es el valor neto de ese departamento, cuánto vale el departamento que estoy bajando, cuánto es su depreciación que se está haciendo, etcétera. Entonces ya tiene elementos como para analizar mejor sus inversiones, que es el concepto de cualquier inversión que realicen, ¿ok? Y si hablamos, o sea, es para evitar simplemente caer en estos temas de sí, compre este departamento, va a tener rendimiento, y para ver ese tipo de inversiones en nuestro medio, permítame que así para concluir esta parte, existe normativas, existe marco legal en nuestro medio para los términos de inversiones. Hay mucha normativa, pero aquí me he permitido poner en el PowerPoint que ustedes lo van a tener en la plataforma, algunas leyes. La ley de servicios financieros, los pongo ahí porque asumiría de que aquellas personas que están ávidas de investigar más en esos temas de inversiones y todo aquello, pues tienen mayor campo de poder hacer. Y bueno, cuando lo que he puesto en pantalla, la ley de servicios financieros, la ley de pensiones, la ley del mercado de valores, que es tal vez la que más podemos aplicar en esos conceptos de aplicación de mercado, los reglamentos, decretos supremos, la ASFI tiene un montón de reglamentación, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos permiten manejar
todo el manejo. Y ustedes pueden buscar mucho más, simplemente aquí he extraído algunos cuantos de la gestora, por ejemplo, que me imagino ustedes ya lo han visto para su tarea del día de hoy, ¿no? Eso es, entonces con eso hemos visto ya la parte que ustedes quieren, académica, conceptual, numérica, fórmulas, concepto, etcétera, para el manejo de ese tema de gestión de carteras de inversión. Antes de concluir la clase, ¿alguna pregunta? A ver, Magíster, adelante. los archivos Excel los va a subir a la plataforma, ¿verdad? Sí, los voy a subir. Los quería utilizar ahorita, se dan cuenta hechas unas formulitas. Los voy a subir a la plataforma, por supuesto. Los PowerPoint también, los Excel también, para que tengan todas las fórmulas, los cuales estoy trabajando, los he mostrado en pantalla, ¿no? En la clase de hoy. Y los puedan hasta comparar con la grabación de la clase, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. Gracias. Jair, siempre. Perfecto. ¿Ninguna pregunta más? Pues nuevamente les pido, por favor, el miércoles, no el jueves, el miércoles. Magíster. Oye, Freddy, no digo ninguna pregunta más, dígame ahora para no estar acabando la clase 4 veces. Dígame, Freddy. Disculpas, Magíster. Quería hacer una consulta en el tema de la tasa de descuento, que en este caso estamos considerando una tasa, no sé, pues como de un DPF que es más fijo, como una alternativa, digamos, de que podríamos utilizar la inversión a realizar. ¿Es posible entender esta tasa como un costo de oportunidad? Es decir, en vez de yo utilizar mi inversión, mi dinero en un DPF, voy a ver el tema de hacer esta otra inversión, digamos, con este amigo que me está ofreciendo un ingreso mayor, pero puedo utilizar también esta tasa de descuento analizándolo como un costo de oportunidad para poder ver también otras alternativas algo más seguras, tal vez. Sí, Freddy, creo que en sus palabras ha resumido ese concepto que hemos visto en la clase de las fórmulas. Es sí, un costo de oportunidad, podemos llamarlo, o es una comparación de inversión. Es exactamente como usted lo decía, tengo mi dinero en el banco, que es lo típico que antes, tengo en el banco que estoy ganando el 1%, cuando antes cuando Bolivia todavía funcionaba normalmente con dólares de los ahorristas en el banco, creo que pagaban, no sé, yo recuerdo que tenía dinero al 1% anual, era el rendimiento en dólares, y uno decía, ok, tengo un rendimiento comparativo, ese costo de oportunidad al 1% anual, versus el amigo que nos dice, dame esos $10,000, voy a abrir una hamburguesería y vamos a ganar, qué sé yo, un 20% anual, en 5 años recuperas tu inversión. Es un índice de comparación. La variable que estamos aumentando ahora, que está en los cálculos que está en el Excel, es el factor de riesgo. Entonces digo, ok, le doy al amigo y como siempre pasa, el negocio no funciona como lo han previsto, el amigo desaparece, etcétera, y uno pierde todo eso, todo ese riesgo. Es exactamente, Freddy, la comparación con un tema. Creo que como no estamos en los modelos que mencionan los libros de bonos del Tesoro de Estados Unidos, creo que el sistema financiero bancario es un buen punto de comparación. Bueno, ahora no hay creo que nadie en su sano juicio desde hace 2 años ha conservado ni $1 en el sistema financiero bancario nacional como términos de inversión, como términos de operación sí, pero no como inversión, por ende estableciendo un parámetro. Tal vez ahora solamente se puede manejar el parámetro comparación en bolivianos para las inversiones nacionales a las tasas bancarias establecidas en el sistema financiero. Sin embargo, también, dadas las fluctuaciones que ha tenido este último año, podríamos decir, tal vez, año, casi desde febrero, marzo de este año que el dólar empezó a dispararse a puntos bastante álgidos, también no creo que nadie sensatamente ha tenido dinero en bolivianos guardados como modo ni de ahorro ni de inversión.
por lo menos particularmente desde que esa fluctuación de dinero, si tenía 7 bolivianos, lo cambiaba en $1. Es una exageración del manejo. O como decían mis amigos, yo solo tengo bolivianos para mi almuerzo y gasolina del auto, nada más. Además, tenía que ser convertido como seguridad. Riesgo, hay factores de riesgo. Pero sí, como dice Freddy, son términos comparativos en los cuales se puede manejar. Excelente. Bueno, ahora sí, no tenemos ninguna pregunta más. Ok, les pido por favor estén presentes, si pueden, un poco antes de las 7 en punto, no ingresen después porque va a ser una clase muy dinámica, ya comparte tal vez netamente aplicativa y de presentación de software de aplicación respecto al manejo de inversiones en plataformas virtuales. Espero que nos vaya bien, si les mando tal vez antes, por favor, traten de lo que voy a buscar es tal vez un tipo de software que sea libre para el manejo de ustedes y también libre de inscripción, ¿ok? Muy bien, es todo por el día de hoy, cada vez más aplicativo, espero verlos la siguiente clase. Puntuales. Gracias, Magister. Buenas noches, Magister. Buenas noches, Magister. Gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Cari y Julia, no, Cari y Marisol deben seguir ausentes, pero bueno, chao, buenas noches. Y Junior, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, Magister. Buenas noches, colega.